Saludos amigos, iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana. Saludos Esteban Delgado. Saludos Alex, saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Bueno, el tema de las reformas económicas es el tema del año 2024. 2024. Sí. 2024. Aunque también fue un tema en el 2004, porque en el 2004 hicieron una reforma a nivel del gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía. Pero en el 2024 no hay una palabra que se haya mencionado más que la palabra reforma. En los debates de los entonces candidatos presidenciales, los partidos políticos en su programa de gobierno, y luego, pasadas las elecciones, se le ha ido poniendo nombre y apellido a las reformas tributarias, laboral. Ahí habló esta semana el ministro de Trabajo de la reforma en la seguridad social, pero el presidente de la República habla, al igual que el Fondo Monetario Internacional, de una reforma eléctrica y también una reforma que impacta a la nación, la reforma constitucional, que el presidente dice que debe ser la primera. Sí, esa es la parte que yo como que no entiendo mucho, eso del presidente insistir en que la reforma constitucional sea la primera, porque eso pudiera implicar una pérdida de tiempo precioso. Cuando digo pérdida de tiempo es porque tú sometes un proyecto de reforma constitucional y entonces vas a entretener al pueblo con eso y discusiones, que si esto sí, que si esto no, que si esto sí, que si esto no, mientras se postergan otras reformas que son aparentemente más urgentes, como es el caso de una discusión para una posible reforma fiscal, que debería ser una reforma fiscal integral con base en un pacto fiscal como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque ahí hay una necesidad ya un poco más apresurada. El asunto de la seguridad social, yo considero que en el ámbito de seguridad social, ahí no habría que apresurarse mucho, porque muchas de las decisiones que tienen que ver con la seguridad social, Alex, no requieren una modificación de la ley para su aplicación. Más bien lo que requieren es mayor fuerza de voluntad de parte de las autoridades en el seno del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Lo que vi fue un planteamiento interesante de parte del ministro de Trabajo, que también es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, en una exposición que hizo esta semana en la Asociación de Industria de la República Dominicana, junto también con el gerente general del Consejo de Seguridad Social, el señor Eduardo Guzmán. Los dos plantearon, aunque con palabras diferentes, una especie de insinuación al hecho de que una reforma de la Ley de Seguridad Social debe incluir una revisión del poder del veto en el Consejo de Seguridad Social. Eso sí es importante porque el Consejo de Seguridad Social tiene como 17 miembros más los suplentes, pero hay 3 representaciones que son imprescindibles. La representación laboral, que son los sindicatos, la representación patronal, que son las empresas, y la representación del gobierno. Pero cada uno de esos 3 sectores tiene voz y veto en el Consejo. Quiere decir que si no están de acuerdo los 3, entonces las decisiones no se toman. Lo que está planteando el ministro de Trabajo, y creo que tiene sentido, es que se haga una revisión del poder del veto a los fines de que posiblemente ese poder solamente lo tenga el Estado. Y es razonable. ¿Sabes por qué, Alex? Porque al final el Estado es el garante de la seguridad. ¿Y el que regula? El Estado es el que regula. Pero aparte de eso, el Estado es el que tiene que garantizar obligatoriamente la seguridad social para el país. O sea, con consejo de seguridad social o sin consejo de seguridad social, con empresarios o sin empresarios, con sindicalistas o sin sindicalistas, como quiera el Estado, como gobierno, tiene la obligación de garantizar los servicios de salud y los servicios de protección de los trabajadores cuando ya envejecen. Con un sistema legal establecido, que es la Ley de Seguridad Social, pero si no existiera, como quiera, al Estado le toca. Entonces lo que plantea el ministro de Trabajo es que si el Estado tiene la mayor responsabilidad, también tendría que tener mayor influencia en la toma de decisiones. Claro que sí. Sí tiene sentido. Claro que sí. Entonces, al final, si se va a revisar la Ley de Seguridad Social, yo creo que lo primero que debe revisarse es el poder, es la forma de gobernanza. Es decir, darle mayor poder de veto o dejarle solamente al Estado la posibilidad del poder de veto y que las demás decisiones se tomen simplemente por voto normal de mayoría. Porque no puede ser que el sector empresarial tenga el mismo valor y la misma influencia que tiene el gobierno. Exacto. No puede ser.
No puede ser que el sector sindical, que está lleno de negociantes ahí, tenga el mismo valor y la misma fuerza que tiene el gobierno. Eso es inconcebible, eso no tiene sentido en este tiempo. Tal vez cuando se aprobó la ley sí tenía sentido porque la ley se aprobó en el 2001, todavía había mucha debilidad institucional, pero a este nivel, a esta altura ya, el Estado, que es un ente regulador y que ha demostrado que tiene la capacidad de regular de manera institucional, de manera adecuada, en forma adecuada, pues debe tener mayor influencia en el Consejo de Seguridad Social porque es a su vez el que tiene mayor responsabilidad. Entonces, en esa parte yo estoy de acuerdo. Ahora, en lo que tiene que ver con la reforma fiscal, Alex, ahí ya eso es más profundo. Nosotros tenemos aquí... Hay mucha complejidades. Sí, complejidades. Nosotros tenemos aquí, en este momento, una misión del Fondo Monetario Internacional, que viene cada cierto tiempo a revisarlo, la economía y cosas dentro del... El acápite 4. De lo que tiene que ver con el capítulo 4 del acuerdo, porque los países que son miembros o afiliados al FMI tienen un acuerdo mediante el cual el FMI entonces cada cierto tiempo va a evaluar la economía de cada país. Ahora, en el caso de nosotros, cada vez que viene el Fondo Monetario Internacional, independientemente de todos los elogios que hacen, de que bueno, que el sector financiero, que va bien, que la macroeconomía, que va bien, que el crecimiento... Disparan su torpedo. Dispara su torpedo. Y el torpedo siempre va enfocado en dos direcciones. Una de ellas en la necesidad de hacer una reforma o dos reformas básicamente en el país. Una que es una reforma en el sector eléctrico a los fines de corregir el flujo, el drenaje económico que implica para el Estado el sector eléctrico. Y la otra es una reforma fiscal que siempre la enfocan planteando la necesidad de revisar las exenciones fiscales y de ampliar la base imponible de los impuestos ya existentes. No de crear nuevos impuestos, sino de ampliar base imponible. Casi siempre el FMI propone lo mismo. Una reforma fiscal que revise las exenciones fiscales y que amplíe la base imponible. Y una reforma del sector eléctrico. El sector eléctrico parece que ya está montada. Porque ahí han puesto a dirigir el sector eléctrico a Celso Marrancini, que ha demostrado, y hay que reconocerlo, que es un gerente a toda prueba. Riguroso, y aparte es un hombre que no le tiene miedo a los retos. Y entonces ya él tiene elaborada la reforma que hay que hacer en el sector eléctrico, porque esa reforma puede ser más difícil de aplicar, pero no de diseñar, porque para su diseño no necesita una modificación de la ley. La ley de electricidad no tiene que modificarse para iniciar una reforma en el sector eléctrico. Pero además ya hubo un pacto, mucha fuerza de voluntad. Ya hubo un pacto fiscal. Un pacto eléctrico. Un pacto eléctrico, sí. Perdón, que fue acordado en el Consejo Económico y Social. Sí. O sea, donde amplios sectores fueron y se pusieron de acuerdo y hubo un pacto eléctrico que incluso puede ser referencia para una reformulación actualizada de lo que se necesita hoy. Porque, por ejemplo, esta semana el presidente de la República estaba en Manzanillo, que es una potencia económica de la línea noroeste, con una inversión en un puerto inaugurado para atraer todo lo que va a necesitar el sector eléctrico, pero con inversiones que se acercan a los $2,000 millones para impulsar la generación de más de 1,000 megavatios en esa zona. Sí. Y aparte de eso, se habló esta semana de que hay más de 1,200 megavatios en construcción de energía alternativa. Sí. Es decir, que en el sector eléctrico, como tú bien dices, pudiera ser más fácil la situación. Sí, porque la inversión en generación está en curso, ¿verdad? 1,200 megavatios que se estarían instalando en los próximos 5 o 6 años en la zona de Manzanillo con inversión privada. Y lo de la energía renovable, que eso es un poquito más de bulto que de realidad, eso es de 1,200 megavatios. Eso puede ser que haya contratos por 1,200 megavatios, pero la energía renovable tú sabes que tiene sus altas y sus bajas. Además, eso lo anunció Antonio Almonte. Y Antonio Almonte, definitivamente, tal como dijo el mismo Celso Marrancini, Antonio Almonte no tiene ya influencia en el sector eléctrico, ¿vale? O sea, pero mira, lo que anuncia Antonio tenemos Almonte, tenemos entonces un ministro de energía, de mina. Un ministro de mina. No un ministro no de energía, porque en la parte de energía, por lo menos que tiene que ver con energía eléctrica, quien dirige eso es Celso Marrancini. Porque el Celso Marrancini es que dirige el Consejo Unificado de las EDES, que es donde está el problema, Alex.
Exacto. Ahí no está el problema. Ahí es que han transferido 1.508 millones en un año de dólares. Sí, es una cosa anual. Este año, 1.450 millones de dólares. Y cuidado si se va más de ahí. Esos son 87 mil millones de pesos, señores. Eso es una locura. Ahora, eso es 1.5% del Producto Interno Bruto. Ahora, y repito, porque lo de Almonte, Alex, Almonte parece que lo tienen como medio marginado. Antonio Almonte. Y entonces el ministro de Minas. Se lo comió. Pero en Minas también. Lo comió un experto eléctrico esta semana, Antonio Almonte, diciendo. Bernardo Castellano. Bernardo Castellano, que sería Almonte responsable de lo que ha pasado en las sedes con la falta de gerencia. Y yo no digo que ha sido, no puedo decir responsable, pero sí puedo decir que él como funcionario, Alex, ha fracasado, porque en materia eléctrica nada más hay que mirar los resultados. Le quedó grande el cargo. A Almonte. Creo que le quedó muy grande. Yo también creo que le quedó grande. En materia minera también ha fracasado porque la minería está en menos 16%. El decrecimiento de la minería en este momento y en los últimos años ha sido de menos 15, menos 16, menos 18%. Ahora mismo está en menos 16%. La minería, en un momento en que el oro está en sus mayores niveles de precios históricos. Sin embargo, eso no se está aprovechando porque la explotación minera está bastante afectada. Ahora, en materia eléctrica, Alex, se ha planteado la posibilidad de que dentro de 2 años se haga una licitación para pasarle al sector privado la administración de la no la privatización de la sede, sino la administración. La administración. Creo que eso debió hacerse hace muchos años. Hace mucho tiempo que eso debió hacerse. Mira, eso es un intermedio entre la administración del Estado y evitar la privatización. Sí, porque es que no hay que privatizarla. Y no solo que no hay que privatizarla, porque aquí hay gente que está diciendo aquí, no, porque no se puede privatizar las empresas, las distribuidoras, como que si eso fuera una gran cosa. Mire, señores, las distribuidoras no se han privatizado porque al sector privado no le interesa. Pero ellos le entregaron prácticamente la otra vez. No, pero que en el gobierno de Hipólito Mejía, el Estado recompró las sedes. Claro, pero la recompró, ¿sabes por qué? Porque el sector privado no la quería. Alex, las empresas distribuidoras de electricidad están perdiendo, tienen una pérdida conjunta de un 38%. Imagínate. ¿Qué empresa quiere comprar una empresa quebrada? ¿Qué empresario quiere comprar una empresa quebrada? ¿Qué empresario quiere comprar una empresa que deja de pérdida un 38%? Una pregunta. Eso no, ninguna empresa, ningún sector privado quiere comprar una empresa quebrada. Lo que se está planteando es la privatización de la administración, es decir, que haya mejor gerencia administrativa, porque aquí tradicionalmente lo que ha habido es políticos dirigiendo una distribuidora y los políticos no pueden dirigir una empresa de comercialización. Porque los políticos tienen compromiso. No es que los políticos no sean buenos gerentes. Puede que haya un político que sea buen gerente. Claro. Pero tienen compromiso porque son políticos. Ahora, si tú le das a una empresa privada la administración con el compromiso de pago con base en resultados, ¿qué va a hacer esa empresa privada? Esa empresa privada se va a manejar por el librito. Porque si no, espérate. Yo voy a administrar esto, pero yo lo voy a administrar por la raya, con la regulación del Estado, pero al mismo tiempo buscando resultados porque me van a pagar con base en resultados. Si los resultados no van acorde con las metas establecidas, entonces no me van a pagar y yo no voy a trabajar de gratis. Entonces, por eso que es importante la privatización de la administración. Pero se necesita. Porque sería entonces más transparentada. Pero se necesita como quiera un híbrido de acción de que el Estado le dé a esa gerencia privada un trabajo coordinado. Porque, por ejemplo, para tú enfrentar el déficit eléctrico, tú necesitas la unidad que tiene el Estado con la Procuraduría que tiene la Procuraduría General de la República. Sí, la Procuraduría contra el Fraude Eléctrico. Y tiene que ser un trabajo bien planificado. No además, con una licitación bien transparente. Y no solo la licitación, Alex, sino también la depuración. Te voy a explicar. Las empresas distribuidoras tienen pérdidas, ¿verdad? Ahora, una parte importante de las pérdidas de las distribuidoras es porque el Estado, como decisión política, el gobierno, está regalando una cantidad importante de electricidad. Exacto. En una privatización de la administración, el administrador le va a decir al Estado, mira, la parte que tú regalas, tiene que pagármela. Eso es aparte. Sí. ¿Por qué aparte? Por eso te digo que eso no va a eliminar subsidio. ¿Por qué aparte? Porque yo no puedo gerenciar una empresa y admitir pérdidas que no tienen que ver con mi administración, sino que lo que tienen que ver es con que tú ordenaste regalar la luz. La que tú estás regalando no puede estar dentro del esquema de administración por resultado.
o de cobro por resultado de administración. Entonces, tú regalas el 35% de la electricidad, bueno, pues tú tienes que darme el dinero correspondiente al valor de ese 35%. Eso es aparte. Y luego entonces, el 65% que sí se comercializa, ahí entonces yo tengo que demostrar la administración, porque ahí yo voy a vender y a cobrar. Ahí lo que tú tienes que garantizarle al administrador privado es un valor agregado de distribución adecuado, acorde con el valor de compra y el valor de venta. Es decir, si la energía se compra a 11 centavos de dólar el kilovatio hora, se debe vender, por ejemplo, a 15 centavos de dólar el kilovatio hora. Un margen de valor agregado de distribución de 4 centavos de dólar. Por poner un ejemplo, 4 centavos de dólar es el margen de valor agregado de distribución, o sea, la diferencia entre la compra de energía y la venta de energía. Con ese esquema de tarifa, en lo que tiene que ver con la energía que se compra y se factura, entonces la distribuidora administrada por el sector privado tiene que dar buenos resultados. La otra parte, que es la parte que se regala, el gobierno tiene que pagarla. Entonces, en la medida en que el gobierno decida ir reduciendo el regalo de electricidad, es decir, cuando digo reduciendo es cambiando a usuarios por clientes. Usted usuario, en este barrio lo que pues ustedes lo que están recibiendo energía gratis. No, ahora ustedes van a tener contadores y ustedes van a pagar. Bueno, en la medida que eso se vaya regulando, van entrando al esquema de energía comprada, energía vendida. Energía comprada, energía vendida. Por lo tanto, la privatización de la administración no va a implicar una eliminación del subsidio. Lo que va a implicar es una reducción del subsidio, pero el subsidio se va a mantener mientras el gobierno mantenga la decisión de regalarle energía a los sectores que no pagan. Porque mira, por ejemplo... Porque ahí es donde está una parte importante del monto del subsidio, Alex. Mira, yo vi a Rubén Bichara hablar de que cuesta el subsidio mensual 125 millones de dólares para mantener el servicio eléctrico. Pero una de las medidas que adoptó el presidente Abinader cuando llegó al poder fue la decisión de suministrar un 98% de energía eléctrica. Pero de ese 98 está la parte de los barrios que tú dices que no pagan, que ahí es que entonces está el problema y se genera el incremento de las pérdidas. Sí. Y por consecuencia, el incremento del gasto en subsidio. Para mí, la primera medida que hay que adoptar es buscar 5 millones de medidores eléctricos, instalarlo, supervisarlo y un plan paralelo de mejoría de las redes para evitar también pérdida de energía por la transmisión. Porque aquí hay, por ejemplo, lugares donde el voltaje llega. Eso es lo que está planteando Celso Marrancini. Por eso te decía, Alex, que el plan de reforma del sector eléctrico ya está montado. Ahora hay que ver que el gobierno del presidente Abinader decida apoyar ese plan y ordene que se ejecute como se está diseñando. Eso va a implicar que el gobierno tiene que garantizarle a el Consejo Unificado de las Sedes, garantizarle 300 millones de dólares anual para inversión en rehabilitación de redes. Claro. 300 millones. Pero no diga que este año 100, el año que viene 150, no, 300 millones fijos. Este año, 300 millones el año que viene, 300 millones el año adicional. ¿Por qué? Porque si no se invierte por lo menos 300 millones de dólares anual en rehabilitación de redes, no va a aumentar la cantidad de captación de clientes con la compra de medidores y con rehabilitación de redes. Compra de medidores y rehabilitación de redes. Entonces, ese proyecto, ese plan está ahí. Ahora, tiene que cumplir el gobierno también. Exacto. El presidente tiene que pasarle los 300 millones. Eso es aparte del subsidio. Eso es aparte del subsidio. Aparte del subsidio y aparte del bono luz. Sí, aparte de todos esos gastos sociales. Eso es aparte de eso. Aparte de eso, 300 millones que se van a invertir en rehabilitación de redes, que debe traducirse en reducción de las pérdidas. ¿Por qué? Porque aumentaría la cantidad de clientes. O sea, se cambiarían la gente que está calificado como usuario. Usuario es aquel, en el sector eléctrico, aquel que recibe luz y no paga en los barrios. Entonces, convertir al usuario en cliente es hacer que ese usuario pase a tener medidor y comience a pagar el servicio. El sistema de prepagado, que es una experiencia en algunos sectores del Gran Santo Domingo, pudiera también inicialmente en lo que se va ejecutando esa gerencia privada en la sede,
pudiera también atraerle recursos a las sedes. Pero eso es parte de la inversión de los 300 millones. Exacto. Porque los 300 millones, cuando hablamos de rehabilitación de redes, estamos hablando no es solamente de arreglar contadores, de arreglar, transformadores y redes eléctricas, sino de establecer métodos de suministro de luz en determinados sectores con base en programas como ese, como el prepago, la compra de medidores, la reparación de averías en zonas para poder entonces luego acondicionarla para que puedan tener medidores, los sistemas de medición para establecer entonces que hay uno que esté medido, pero hay otros, si se instalan todos esos medidores, que motivarían a una fuerza o algún programa tecnológico para verificar el consumo de la energía, para evitar, o sea, que se engañe a las EDES o ocurra cualquier problema. O sea, que la información que reciba la EDE para la facturación sea la información correcta. Correcta, exactamente. Para evitar pérdidas. Con base en un consumo exacto. Ahora, eso se va a hacer o se está haciendo, de acuerdo con lo que dice el señor Marrancini, este año, en el año 2025 completo, y posiblemente a mediados de 2026 ya esté el proceso de adjudicación de la administración de esas 3 empresas distribuidoras de norte, de sur y de este a una empresa privada. Ya han comenzado. Que seguiría siendo regulada no solo por la Superintendencia de Electricidad, sino también por el CUEP, que es el Consejo Unificado de las Sedes, que es la máxima autoridad dentro de las 3 distribuidoras. Pero hay que ir a una pausa. Sí, nos vamos a la pausa, pero recordando también que cuando llegue esa administración privada a las sedes, de seguro que van a pedir la nómina de los empleados, sí, claro, de la burocracia. Y ver cuántos empleados, si hay empleados de más, van a reducir. De los gastos. Sí, los gastos administrativos, lo que sea innecesario, eso también se va a reducir. O sea, y eso tiene unas implicaciones importantes. Oye, pero ese es un tema muy caliente. Vamos al primer cambio. Retornamos Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas de Coloquio, el segundo bloque en este día. Esteban, yo quiero que hablemos sobre el tema de la reforma laboral. La reforma laboral es muy necesaria porque los pasivos laborales son una amenaza para las empresas de República Dominicana. Y cuando yo te veo ocasionalmente analizando el tema de la seguridad social, que hemos visto esa gran cantidad de dinero ahorrado para las pensiones con el aporte mayoritario de las empresas. Vemos que las empresas dominicanas no solamente son importantes por la generación, creación y mantenimiento de empleo, sino porque también las empresas generan prosperidad y garantía de vida a nuestras familias. Sí. Pero hay que preservar las empresas. Claro. Y hay una situación ahí de costos que tiene que corregirse. La reforma laboral, Ale, tiene que incluir diferentes aspectos. Algunos de ellos sobre los cuales ya hay acuerdo y hay consenso. Por ejemplo, la necesidad de que haya un mecanismo de conciliación más adecuado entre empleados y empleadores para que no vayan, como ocurre, que cuando hay alguna diferencia van a juicio y entonces en el juicio, la sentencia, el trabajador firma un acuerdo con un abogado, el abogado le pone una demanda millonaria a la empresa y puede que la lleve eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Entonces, para evitar eso, lo que se va a establecer es un mecanismo mediante el cual puede haber una mayor conciliación entre el empleado y el empleador sin la necesidad de la intervención del abogado o de la demanda, de forma que a través del Ministerio de Trabajo tenga el empleador que cumplir con la obligación correspondiente, pero no que corra riesgo de una demanda millonaria que al final ni beneficia al trabajador ni beneficia a la empresa. Eso por un lado. Por otro lado, hay que regular lo que tiene que ver con el trabajo remoto. Sí. El trabajo remoto. Las tecnologías. Porque eso de gente que trabaja fuera de la empresa, como después de la pandemia, eso se ha desarrollado bastante. Muchas empresas que tienen empleados que trabajan desde su hogar. Ahora, eso no está regulado porque no está establecido en el Código de Trabajo. Y hay que establecerlo en el Código de Trabajo. Principalmente por el hecho de que también hay que establecer el mecanismo mediante el cual debe funcionar el seguro de riesgo laboral para aquel trabajador que está en la casa. O sea, porque ¿cómo se determina que un trabajador trabajando remoto
tuvo un accidente laboral. Para determinar eso, tiene que entonces hay que actualizar la ley. Exactamente. Entonces, eso hay que actualizarlo en el Código de Trabajo. Otra cosa que hay que actualizar en el Código de Trabajo son los horarios de trabajo, la flexibilización de horarios. Me explico. Tú tienes, por ejemplo, que la jornada laboral en la República Dominicana es de 44 horas semanales. Muy bien. Ahora, cuando eso se estableció, 1992, antes de eso también, pero en 1992, porque el código de 1992, la mayoría de empresas en la República Dominicana eran del sector de comercio y producción, no de servicio. Entonces, el área de servicio tiene características especiales. ¿Cuáles son las características especiales? Que muchas empresas de servicio trabajan más fines de semana que días de semana. Por ejemplo, un restaurante o una discoteca. Entonces, yo tengo mi empresa, yo tengo mi restaurante, pero los lunes y los martes yo tengo el restaurante cerrado. Yo lo abro de miércoles a domingo. Entonces, como lo abro de miércoles a domingo, mis empleados tienen que trabajarme de miércoles a domingo. Ahora, ¿qué es lo que establece el código? El código establece que la jornada de 44 horas es 5 días de 8 horas de lunes a viernes, mediodía sábado y el domingo feriado. El domingo, como es de descanso, el domingo viene siendo feriado. Si yo pongo a un trabajador a trabajar domingo en este momento y le digo, mira, yo te voy a dar el lunes libre, pero tú vas a trabajar el domingo, como quiera tengo que pagarle doble. ¿Por qué tengo que pagarle doble? Porque domingo es feriado. Entonces, lo que se está planteando es que se pueda sustituir el día libre por otro día libre sin que eso implique un costo por el hecho de que el trabajador vaya a trabajar ese día que viene siendo feriado. O sea, para no tener que pagárselo doble. O el trabajo nocturno. Yo tengo una empresa, pero la empresa que yo tengo, las características es que se trabaja de tarde-noche y no se trabaja de día. Por ejemplo, repito otra vez, una discoteca. ¿A qué hora abre la discoteca? A las 7, a las 8. Entonces yo no hago nada con decirle al empleado que venga a las 8 de la mañana. Exacto. Tú vas a entrar a las 8 de la noche y vas a salir, qué sé yo, a las 3 de la mañana. Es a partir de cuando inicie la jornada. Exactamente. Pero el problema es que actualmente el código establece que si tú trabajas de noche tienes un pago adicional por el horario. Al igual que un día de fiesta. Al igual que un día de fiesta, que tiene que pagarlo doble. Entonces, lo que se plantea es, y es justo, señores, es justo. Tú me dirás al trabajador, no, pero espérate, porque así para mí no me conviene. No, si te conviene, porque si el tipo de trabajo que tú realizas tiene esas características, tú no puedes reclamar que te paguen doble. Tú estudiaste para camarero. Si tú estudiaste para camarero, tú sabes que tú vas a trabajar en una empresa que va a tener horario flexible. Exacto. Entonces tú tienes que adaptarte al horario flexible. Lo importante es que tú, empleador, no te ponga a trabajar más de 44 horas. Exacto. Si pasa de 44 horas, hay que pagarte la extra. Eso sí es hora extra. Ahora, si esas 44 horas son de noche, son días feriados o son en horario flexible, eso no debe implicar un costo para el empleador. Porque cae dentro de las 44 horas que establece el código. Y está dentro de las características de esa empresa. O sea, no fue que al empleador se le ocurrió, no, que tú vas a trabajar el domingo obligado y yo te voy a dar obligado el martes libre. No es que obligado. Es que mi empresa trabaja en ese horario. ¿Tú lo aceptas o no lo aceptas? Si tú no lo aceptas, bueno, pues entonces vete a trabajar para una empresa que trabaje de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero tú vas a conseguir trabajo si tú lo que eres camarero, chef, si tú lo que eres es cocinero, tú eres ayudante de servicio, o si tú eres, por ejemplo, en el área de salud, enfermera, lo que sea, tú sabes que las características del horario son diferentes. Entonces, eso hay que regularlo para evitarle mayores costos al empleador sin afectar la jornada laboral correspondiente, que serían 44 horas. Ahí se reduce el costo para el trabajador, para el empleador. Y no se afecta al empleado en términos de la cantidad de horas que va a trabajar y en términos del salario que va a recibir. Ahora bien, el otro tema es la cesantía. Que ahí hay un trato. Cesantía y seguro de desempleo están íntimamente ligados. El seguro de desempleo es lo que debería sustituir la cesantía. Ahora, el seguro de desempleo está planteado en la Ley de Seguridad Social de manera medio ambigua. En el artículo 50. Que hay que definirlo. Ahí amerita una reforma eso. Una reforma, sí. Entonces, si bien es cierto, señores, que la cesantía no debe ser eliminada, también es cierto, y eso tenemos que reconocerlo los trabajadores, que la cesantía debe ser reformulada. Y reformulada es adaptarla a las condiciones económicas del sector productivo, señores. O sea, no puede ser que la cesantía sea un derecho que vaya creciendo en el tiempo sin tener ningún límite. Eso tiene que tener un límite. Eso crece como los espaguetis. Exacto. Entonces, el planteamiento que se hace es que la cesantía
se mantenga, pero con un límite. ¿Hasta cuándo? ¿Qué sé yo? Hasta un tope de 5 años. Por ejemplo, que tú vayas acumulando cesantía hasta 5 años. Y después, inclusive, eso le da facilidad a la empresa de llegar a un acuerdo contigo para resolver eso. Pero también le da facilidad al propio empleado. Claro. Porque fíjate que hay empleados que a veces tienen un empleo en un sitio y se quedan en ese empleo y reciben una oferta mejor en otro sitio y no se van porque dicen, ay, que yo no voy a dejar perder mi cesantía. Exacto. Entonces, pero escúchame, pero si cobra los 5 años de cesantía, ese empleo se sacó la lotería. Exactamente, pero no solo por adelantado. No solo eso, sino que ese empleado deja perder la oportunidad de un mejor empleo por retener un dinero que no existe. Cuando digo que no existe, porque tendría que desvincularte tu propio empleador, o tendrías tú que provocar que te desvinculen, lo cual entonces afectaría también tu propia reputación, tu propio historial como empleado. El récord como empleado. Tu récord como empleado. O sea que, por eso yo siempre digo que la cesantía es un arma de doble filo para los empleados. Es un beneficio, pero al mismo tiempo se constituye en una pérdida, porque estanca al empleado. Lo estanca porque no lo motiva a dar un paso hacia otra empresa donde pudiera tener mayor perspectiva de futuro por pretender retener una cesantía que no existe. Y cuando digo que no existe es porque es un derecho como quiera combinado. Si tú te vas de la empresa no te corresponde cesantía. Si el empleador te desvincula que te corresponde cesantía. Entonces, al final no es un dinero que tú lo tienes ahí seguro. Ahora tú me dices, bueno, pero que no se pueda afectar derechos adquiridos. Es cierto. Pero si tú haces una modificación de la cesantía en el Código de Trabajo, no es para tú afectar el derecho adquirido del que ya tiene una cesantía acumulada de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. El que la tiene acumulada ya la sigue teniendo acumulada. Sí, pero es un derecho adquirido. Porque es un derecho adquirido. Ahora, a partir de cuando se haga la reforma, lo que se establecería es que el que entre como empleado nuevo entraría con la condición nueva. Con la condición de la modificación. Con la condición de la modificación. Pero los empleados que ya están vigentes seguirían con su misma condición. Ahora, el empleado que está vigente, si lo cancelan de una empresa, le dan sus prestaciones y si consigue un empleo nuevo, cuando consiga un empleo nuevo, entonces va a entrar con las nuevas reglas. Exacto. Y entonces así no se pierde ningún tipo de derecho adquirido. El derecho adquirido se mantiene. Se mantiene para el que ya lo tiene y entraría en vigencia la nueva condición de cesantía para los empleados que entren nuevos al mercado laboral. Como empleados nuevos en una empresa. Entonces, ese empleado que entraría nuevo, entraría con una condición de un derecho de cesantía o un seguro de desempleo, un derecho de cesantía que acumula un tope de hasta 5 años, por poner un ejemplo. Lo otro que también debería incluirse en la cesantía es que en el caso del pago de las cesantías, se establezca un tope de hasta 5 años de acumulación, por poner, digo 5 años, pueden ser 3 años, 5, 4, 6, 7, lo que se acuerde. Se acumula un tope de 5 años de acumulación y que en el momento en que un empleador vaya a prescindir del servicio de ese empleado, lo que le corresponde de cesantía se divida en partidas mensuales. Correcto, para no afectar la liquidez de las empresas. Para no afectar la liquidez de las empresas y también para no afectar el ingreso, la estabilidad financiera del trabajador. Que tiene que buscar el manejo de la finanza personal en ese momento. Claro, porque si, por ejemplo, dura un año el acuerdo. O 6 meses, vamos a decir. 6 meses, ya tú vas a tener el ingreso asegurado. Tú estás cobrando mensualmente lo que te toca. ¿Cuánto tú ganas? 30,000 pesos. ¿Cuánto te tocan de liquidación? 150,000 pesos. Pero 150,000 pesos son 5 meses de salario. Exacto. Te van a dar tu liquidación de 150,000 pesos. Pero en vez de entregártelo juntos, que te lo entreguen mensual, 30,000. Tú me dirás, no, a mí que me den mi cuarto junto. Sí, te dan tu cuarto junto. Pero ¿qué pasa si te dan tu cuarto junto y tú lo inviertes en un negocio? O lo gastas, lo malgastas. O lo malgastas. ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar trabajo? Mientras tú consigues un empleo nuevo, ¿qué va a pasar trabajo? Va a pasar hambre. Porque el dinero se gastó. No, pero si yo lo invierto y me da un buen negocio. Sí, pero si tú lo inviertes te da un buen negocio. Pero si tú lo inviertes y no te da un buen negocio. Si tú lo inviertes mal, ¿qué pasa si tú lo inviertes mal? Se quedó la familia sin los ingresos. Se quedó la familia desamparada. Exacto. Entonces la gente tiene que analizar eso. Ahora, si yo son 150,000. Yo te voy a dar 30,000 mensual. Ok, 30,000. Entonces ya tú estás buscando empleo. 30,000. Recibiste tus 30,000 el primer mes y no conseguiste empleo el primer mes, pero mientras tanto tu familia está normal. ¿Por qué? Porque tú estás como si estuviera empleo, pero tú estás buscando empleo porque estás desempleado. Ahora, al segundo mes conseguiste empleo.
Va a tener doble ingreso. Porque va a tener doble ingreso durante 3 meses. Claro. O sea, eso yo lo veo como es tan simple que yo lo que pienso es, Alex, que ha faltado de parte de los empleadores del sector empresarial, ha faltado la valentía y la transparencia de presentar una propuesta y presentarla abiertamente. Y que sea creíble. Para la gente, que sea creíble, para que los trabajadores se vayan convenciendo. Porque esto que yo te estoy diciendo ahora, posiblemente un trabajador me está escuchando y posiblemente diga, pero es verdad. Hasta cierto punto eso es razonable. Hay algunos que de seguro dicen... Pero el mismo seguro de desempleo, ¿cuál sería lo que haría sería algo favor? Parecido a eso. Parecido porque sería partida mensual. Para que el trabajador tenga un intermedio cuando busque el empleo. Claro, y mientras tanto tiene estabilidad financiera a su familia porque está recibiendo una partida mensual equivalente a su salario o a un 80% de su salario. Vamos a suponer lo que sea. Ahora, el sector empresarial no ha sido activo en presentar una propuesta razonable y explicarla. Mientras tanto, la narrativa se la llevan los sindicalistas, que dicho sea de paso, convierten esto del derecho a cesantía en un asunto negociable, en un tema como que... En un tema de rebeldía. De rebeldía. Y eso no necesariamente es en beneficio de los trabajadores. Eso es en beneficio de ellos mismos como sindicalistas para mantenerse vigentes. Sépanlo eso. Así es. Que a veces los trabajadores se dejan manipular con esa parte. O sea, ¿a quién le conviene que se mantenga la cesantía? ¿A quién le conviene que se mantenga esa resistencia de revisar? A los sindicalistas. A los sindicalistas. Exacto. Que son los supuestos representantes de los trabajadores, pero no necesariamente. Y usted me dirá, Esteban, pero tú estás hablando como si tú fueras empresario. Y yo no soy empresario, yo lo que soy empleado. Yo de lo que vivo de la cesantía también. Yo también tengo mi cesantía acumulada. Ahora, yo lo que no hago es estancarme en un empleo para retener una cesantía que es hasta cierto punto virtual. O sea, inexistente. Porque la única forma de que exista es si me cancelan. Y yo no trabajo para que me cancelen. Al contrario, yo trabajo para que mi empleador siempre esté contento conmigo y siempre quiera seguir conmigo. Entonces, tendría yo que renunciar. Y si yo renuncio, dejo la cesantía perdida. Ahora, yo renuncio y dejo la cesantía perdida porque voy a conseguir un mejor empleo, porque me voy a desarrollar más. Y al cabo de 2 o 3 meses ya yo recupero lo que estoy sacrificando en términos de cesantía. Y eso es lo que tiene que entender el trabajador. Pero quien tiene que explicarlo eso no soy yo. Son los empleadores, son los empresarios. Mira, Esteban, ¿a cuánto asciende ya, después del billón de pesos, el ahorro de las empresas y los trabajadores para fines de las pensiones y de todo lo que tiene que ver con seguridad, de salud y de riesgos laborales? Tú dices, ¿cuánto tiene el fondo de pensiones? ¿Cuánto tiene actualmente? Actualmente. El fondo de pensiones tiene actualmente creo que 1.100.000.000.000. 1.100.000.000.000. Solamente de pensiones. Y es de salud. Y el de salud es más de ahí. Lo que pasa es que el de salud se va gastando mensualmente porque la salud se ofrece constantemente. ¿Y el de los riesgos laborales? El de los riesgos laborales mantiene siempre un fondo que supera los 12 o 13 mil millones de pesos. A veces ha llegado hasta 20 mil millones, 30 mil millones. Y eso es interesante porque el seguro de riesgos laborales, quien lo paga no es el empleado, es el empleador. Claro. De la proporción que aporta el empleador, sale la parte que es para riesgos laborales. Y eso beneficia tanto al empleado como al empleador, pero beneficia mucho más al empleado. O sea, aquí... Por si hay una emergencia. Los riesgos laborales tienen una garantía que funciona, eso funciona. Esteban, entonces, el monto de presupuesto del 2025, que ya salió un informe de Hacienda que habla como de que habrá que buscar 381.000 millones de pesos para financiar el presupuesto del 2025. Eso es preliminarmente. Si tenemos un fondo de pensiones que sobrepase el 1.100.000.000 y el presupuesto vamos a suponer que sea de 1.400.000, pero solamente eso se está acercando al presupuesto. Sí. Y ahorrando se demuestra que realmente hay sectores de la sociedad como que se le están yendo encima al propio Estado. Ese sector, ese ahorro, ciertamente es prácticamente o se acerca mucho al monto del presupuesto. Así es. Al monto completo del presupuesto. Vamos al cambio, retornamos con el último segmento de Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas de Coloquio, Esteban, vamos a conectar con Pedro Mato para que se explaye este día. Aquí está Pedro Mato, bienvenido. Pedro. Bancarización. Saludos.
Sí, hay buena noticia con la banca y es muy, muy importante por el rol que juega en la economía. Nosotros vimos ahí cifras del Banco Central halagüeña, vimos una encuesta hecha por el Banco Interamericano de Desarrollo y no todo es luces, también hay sus sombras. Pero vamos a comenzar con las luces. Vimos con buenos ojos que la banca dominicana, tanto la banca múltiple como el sistema financiero en general, sus activos han crecido bastante. Comparando el 2023 con el 2024, estamos hablando de más de 540 mil millones de pesos en activos. Pero la cosa no se queda ahí. También vimos... Pero eso es de crecimiento. De crecimiento. Porque estamos hablando de unos activos de 3.5 billones. Sí. De 3.1 subió a 3.5 billones los activos de la banca. Crecimiento el último año. Exacto. Ahora, lo más importante en esto es la productividad de esos activos que están sobre el 3%. Aparte de eso, algo que mueve a la confianza de la ciudadanía es la captación de recursos. Estamos hablando en ese sentido de más de 340 mil millones de pesos en un año. Es decir, la captación, lo que el público deposita en la banca, ya sean certificados, cuentas de ahorro, etcétera, etcétera. Y eso es muy positivo porque eso indica que el ciudadano dominicano le está adquiriendo confianza sobre la banca. Los préstamos cercanos a los 200 mil millones de pesos, sin embargo... En crecimiento. No, colocado. O sea, durante el último año, exacto, colocado. Sin embargo, porque la cartera de préstamo, Esteban, de los bancos pasa del 1.7 billones de pesos. La cartera como tal, sí, pero yo estoy comparando el último año. O sea, fíjese que me llamó la atención de que hay inversión de esos préstamos en construcción, hay inversión hasta en la familia para la primera casa, hay inversión en las MIPYME, desde el punto de vista financiero, hay préstamos para diferentes sectores. Pero no me mencionaron el sector agrícola en esa nota de prensa. Es que mantiene siempre la palabrita riesgo para no meter el sector agrícola en los préstamos. Entonces, Elías Piña existe, señor Pedro Matos. Faltó ese apalancamiento ahí. Me quedé buscando el sector agrícola y no lo vi. Ahora bien, lo más importante en esto es que el sistema financiero dominicano, la banca privada, está sólida. Y eso se debe, aparte del compromiso que tienen los empresarios de ese sector, porque hay que decirlo, a la buena supervisión de la Superintendencia de Banco y del trabajo que ha hecho el Banco Central. La facilidad que dio para mover el circulante, los negocios en el año 20 y 21, sobre todo en el 21, esas facilidades movieron el circulante y movieron lo que le llamamos la dinamización de los negocios. Con el propio ahorro de la gente, con una parte de lo que es el encaje, movieron la economía. Exacto. Porque aquí hubo una característica importante durante los años 2020-2021. La tasa de captación de la banca múltiple no bajó. La gente siguió ahorrando, exacto, la gente siguió confiando en el sistema financiero. E incluso ni siquiera hubo que se temía eso, que hubiera habido una transferencia de dinero, de depósitos en pesos a depósitos en dólares. Y tampoco fue así, se mantuvo igual, más o menos, la cantidad de ahorro en pesos y la cantidad de ahorro en dólares, lo cual indica que los dominicanos que tienen sus depósitos en el sector financiero mantuvieron su confianza en la fortaleza del peso dominicano, aun cuando había una situación de crisis. Sí. Hay situaciones medibles que hay que resaltarla positivamente, y es el nivel de riesgo. Ha bajado, está en 1.3, a los que nos siguen y nos están escuchando y mirando. Riesgo es la cantidad de la cartera de crédito de los préstamos que tienen tendencia a que se puedan perder, es llegar a cuentas incobrables por alguna razón. En 1%, 1.3 yo creo que es mínima en cuanto a la parte de riesgo. O sea, que esa parte se ha logrado de manera positiva.
hay algo que hay que ver. Yo comenté el año pasado que los préstamos estaban, los personales y a la MIPYME, porque hay que ser en esto justo, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de hablar en la televisión, que un préstamo andaba en el 21, 22 puntos y algo. Sin embargo, la tasa de interés, dio un bajón en el 2024. Vamos a llamarle así, porque ya hay préstamos al 14% de ese nivel, a personas físicas y a microempresas. ¿Y el de consumo? El de consumo está un poquito más elevado, pero está por debajo del 18 ahora mismo. Sin embargo, porque sé que el tiempo no nos ayuda mucho, sin embargo, hay alguna sombra. En una medición que hizo el BID, junto a la Asociación de Banca, en la parte, en lo que tiene que ver con el continente, comparando a República Dominicana con Centroamérica y el Caribe, nosotros como país ocupamos el segundo lugar en cuanto a la proporción de operaciones financieras comparado con el PIB. Es decir, nosotros en el 19, andábamos por el 20% en proporción al PIB, si lo vemos desde el punto de vista de inversión. Crecimos al 26, ahora al 22, no al 24, sino al 22, que fue la medición. Sin embargo, nosotros le llevamos estamos por encima solo de Nicaragua. Entonces son temas que hay que ver. Panamá, lógicamente, como es un hub de negocio y también existe el paraíso fiscal, asciende a un 74% la inversión de la banca privada y la banca múltiple comparado con el PIB. En Costa Rica, Honduras, todos esos países que componen la parte de Centroamérica, pues prácticamente andan por el 50% del PIB de inversión extranjera, de inversión privada a través de la banca, a través de préstamos y otros productos. Sí hay algo importante que tenemos que seguir revisando, porque ellos también, en tarjeta de crédito, en préstamos de consumo, en préstamos a la vivienda y préstamos empresariales, ellos mantienen tasas un poco más bajitas que nosotros, excepto Panamá, que en tarjeta de crédito está muy por encima. Nosotros andamos por el 18 o el 20, Panamá se mete al 27 prácticamente. Otro elemento importante a tomar en cuenta es que la banca dé más facilidades al microemprendedor y a la persona física para poder aperturar cuentas de ahorro. Ese es un reto el grande, único la banco, inclusión financiera. Sí, hay que decir que el Banco Reserva, y excúseme que mencione el nombre. No, menciónalo. Da bastante facilidad, y eso hay que resaltarlo, porque nosotros siempre chequeamos lo que está pasando. Pero tiene un programa, el Banco de Reserva, de inclusión financiera, que se llama Bancarizar es Patria, sí, encabezado por su presidente ejecutivo Samuel Pereira en diferentes puntos del país. Estuvo en San Cristóbal, ahora en Higüey, y eso es lo que tienen que hacer todos los bancos del país. Sí, ojalá la banca privada se atreva a dar facilidades como da el Banco de Reserva, para que la ciudadanía común, el pollero, vamos a llamarle popularmente, como dice Esteban Delgado, el pollero, el vendutero que vende las frutas, el que vende una tiendecita de paca, pueda aperturar su cuenta de ahorro, señores. Esa gente no está en el lavado de activos. Pero además ahí entra una reforma, la reforma de la formalización de las empresas. Exactamente. Y para tú hablar de lavado de activos, tienen que hablar de transacciones que sobrepase a los $15,000. Entonces, el que vende pollo, el que tiene una tiendecita de paca, no está mencionando $15,000. Son transacciones de 100,000, 50,000, 20,000, 25,000 pesos, señores. Vamos a abrirle la puerta a la ciudadanía dominicana para que las bancas capten más recursos, puedan invertir más en las empresas privadas y en los préstamos consumo, y esto
de alguna manera tiene un impacto positivo en la economía del país. Tú no puedes negar que la banca es un elemento dentro del engranaje, es una pieza clave para el desarrollo. Y yo sí le puedo decir, porque tengo bastante experiencia con clientes, que con un mínimo de capital se han hecho millonarios manejando bien las bancas, los préstamos bancarios y manejando bien su historial de crédito. Mire, Pedro, vamos a despedir el segmento con una reflexión de un tema que este programa durante 40 años lo ha desarrollado. Esteban, habría que hacer un estudio del efectivo que mueve ese 56% de economía informal que no llega al sistema financiero dominicano porque no tienen cuentas. Entonces, en una esquina, por ejemplo, como la 27 con la famosa vía de Herrera, comenzar, por ejemplo, ¿qué mueve esa esquina? ¿Qué mueven todos esos vendedores de fruta, de la Luperón, de los mercados? Es decir, que aquí hay demasiadas cosas para hacer. Sí, vamos a despedir. Tiene esa situación, porque es un asunto de la... Porque tú te refieres a la economía, como quiera la economía informal. Esa economía informal. Pero gran parte de la economía informal está bancarizada. El tema aquí está en la bancarización de más o menos un 50% de la población adulta que no está bancarizada. Y la población adulta en República Dominicana son más o menos 7.300.000 personas. ¿Tú crees que los vendedores de fruta están bancarizados? Una parte puede estar bancarizado, pero aparte de eso, tú sabes que hay muchos trabajadores que están en la informalidad, pero que son empresas, que hay negocios, que son informales, pero como quiera tienen relaciones con la banca. Ahora, el hecho de que aquí haya 3,5 millones de gente, de adultos, que no tienen una cuenta de banco, eso es escandaloso. Y estoy hablando no de habitantes, de adultos. O sea, de gente que tiene ya más de 18 años de edad. Así es. 3,5 millones. Ese tema lo dejamos para la próxima ocasión. Gracias, señor Matos, el hijo distinguido de Elías Piña. Nosotros la próxima semana estaremos Coloquio, el programa económico. ¿Cómo despides, Esteban? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. La frase que le gusta al presidente Luis Abinader. Hasta la próxima. Coloquio, el programa económico de la semana.